la palabra a la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidenta. Le quiero aclarar al diputado preopinante que el justicialismo se puede haber llamado Fuerza Patria circunstancialmente, pero preferimos que nos digan peronistas, así que no vamos a adquirir ese nombre para este debate. Bueno, me parece que si hay que decir algo de este presupuesto es que deja absolutamente en claro la ausencia definitiva del gobierno nacional en las cuentas provinciales. En este caso, lo que se viene repitiendo en los presupuestos anteriores ya toma tal magnitud que, como señalaba el diputado Agosto, pone incluso en riesgo la posibilidad de tener un presupuesto equilibrado, generando que, como se decía, y lo hablamos cuando el ministro de Economía estuvo aquí en la Cámara, hay de alguna forma una sobreestimación de recursos o un cierto dibujo de algunos números para poder llegar a tener un presupuesto de equilibrio o incluso superavitario. Y esto tiene que ver con la retirada absoluta del Gobierno Nacional de lo que tiene que ver con su responsabilidad y su compromiso primero con el federalismo, que es el hecho de redistribuir los recursos que se recaudan a todas las provincias para que puedan desarrollar sus programas, sus planes de gobierno, sus obras y demás. Y la realidad es que esto que se viene sucediendo año tras año, y podemos puntualizar en muchos de los fondos de las transferencias que el Gobierno Nacional dejó de enviar a Santa Fe, como al resto de las provincias de Argentina, como es el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación del Transporte Público del Interior, las transferencias para cubrir los déficits de cajas de jubilaciones y pensiones, todos los recortes de los aportes del Tesoro Nacional, la interrupción absoluta del financiamiento de la obra pública, viene generando un desequilibrio importante en las cuentas públicas de todas las provincias. Y la realidad es que nosotros venimos siendo críticos en ese sentido, no solo en las discusiones de los presupuestos, sino también en otras discusiones que tienen impacto presupuestario, de que el gobierno de la provincia ha decidido buscar este equilibrio, este superávit, incluso mantener la obra pública, recortando el gasto corriente, y esto es básicamente a costa de los salarios y las jubilaciones de los trabajadores públicos de la provincia y de los jubilados provinciales. Y esto es algo que lo venimos también observando presupuesto tras presupuesto y en otras discusiones importantes como ha sido la reforma de la caja de jubilaciones. Así que, como se decía aquí también, el gobernador prefiere hablar de un método, aquí también se usaron otras justificaciones para argumentar respecto de esta supuesta eficiencia fiscal, que para nosotros tiene fundamentalmente una explicación que tiene que ver con este ajuste que se realiza sobre las jubilaciones y salarios. Y nos lo muestran los números de la ejecución presupuestaria, que nos dicen que los primeros 8 meses del año 2025, el gasto corriente acumulado fue un 12%, digamos un 13% inferior en términos reales al registrado en el mismo periodo del 2023. Y la mayoría de este porcentaje se explica por los recortes en jubilaciones y pensiones. Y nosotros estamos de acuerdo, sí, en que se intente buscar un equilibrio presupuestario, en que se busquen los caminos para mantener la obra pública. En lo que no estamos de acuerdo es que esto se haga fundamentalmente a costa del recorte de la masa salarial o del endeudamiento, que es el otro camino que ha encontrado el gobierno de la provincia de Santa Fe para sortear esta situación tan crítica que tenemos a partir de que hay un gobierno nacional que ha defeccionado de sus responsabilidades más primarias. Pero este camino del endeudamiento, y que, como bien señalaba el diputado Agosto, nosotros entendemos que hay autorizaciones que son exageradas en términos de lo que se prevé tanto en el presupuesto como en las otras leyes de autorizaciones, pero bueno, este año ha dado sus frutos y esto se ha vendido, se ha comunicado como un gran triunfo de la provincia, este endeudamiento por 800 millones de dólares que se obtuvo recientemente. Pensarlo, digamos, como un triunfo, como algo positivo, es una parte, digamos, una cara desde la cual podemos mirar esto. Ahora, también podemos decir que este es el endeudamiento más alto que ha tenido la provincia a la tasa más alta que ha tenido la provincia.
Y esto sucede necesariamente porque hay un contexto que obliga a las provincias a tener que buscar otro tipo de financiamientos. Entonces, lo que nosotros queremos señalar y vamos a acompañar en términos generales, y hablo en mi nombre y en el de la diputada Rodenas, la sanción de este presupuesto. Vamos a votar en contra, en particular, algunos artículos que son un poco distintos de los que mencionó el diputado Agosto, por eso estamos haciendo 2 intervenciones. Pero creemos que acá tiene que haber un llamado de atención, porque ¿hasta cuándo las provincias argentinas van a poder seguir sosteniendo sus cuentas públicas con un Estado nacional que ha decidido retirarse de sus responsabilidades, como decíamos, más primarias? Es decir, que esta decisión de cortar todas las transferencias, a lo cual se suma obviamente una disminución de la recaudación producto de la crisis económica, ha generado que las provincias estén en una situación crítica y que se resuelva, como se está resolviendo acá, como decíamos, con un recorte del gasto corriente o por el camino del endeudamiento. Y lo que sí esperamos es que frente a este monto tan elevado de endeudamiento que ha conseguido el gobierno de Santa Fe en dólares en el mercado internacional, se pueda cambiar esta perspectiva y que toda esa obra pública que se financiaba con el recorte del gasto corriente se financie ahora con ese endeudamiento y que sea la posibilidad para que de una vez los trabajadores y jubilados santafesinos puedan recomponer sus ingresos, que es algo que no vienen haciendo en los últimos años. Y nos preocupan también algunas cosas puntuales que han sido señaladas y creo que es importante no dejarlo pasar. Es un presupuesto que sí prioriza la seguridad, prioriza la inversión en producción, pero que de alguna forma va dejando al costado inversiones que para nosotros son fundamentales, que tienen que ver con la asistencia social. En este caso, por ejemplo, veíamos el número de las políticas destinadas a seguridad alimentaria, sumando lo que invierte el Ministerio de Educación con lo que invierte el Ministerio de Igualdad, y vemos que en términos absolutos hay una caída de casi el 5% interanual. Esto medida obviamente con una inflación más realista, que es la que se utiliza para elaborar el presupuesto. Y nos parece que en un contexto como el que estamos, que podrá haber una parte de los argentinos que tienen cierta estabilidad o que se están recuperando, pero no podemos dejar de ver que hay otra parte de los argentinos que están viviendo en una situación muy crítica, de mucha pobreza, de dificultades incluso para garantizar la alimentación. Que no haya una inversión más formidable en este aspecto nos parece un signo de preocupación. Lo mismo, un tema que a mí históricamente me interesa mucho, lo que son las políticas de género y especialmente las que están dedicadas a la erradicación, a la prevención, a la erradicación de la violencia. Son políticas cuyo presupuesto desde 2023 hasta acá ha disminuido un 27% en términos reales, además de la eliminación del Ministerio de Igualdad, además de la Secretaría que hoy está acéfala, cuando tenemos un contexto en el cual necesitamos un Estado interviniendo de manera más decidida para enfrentar este problema. Entonces, a grandes líneas lo que queremos decir es esto. Hay un elefante en la habitación. El Gobierno Nacional se retiró de la posibilidad de pensar cómo se estructuran las finanzas provinciales y esto va a tener consecuencias cada vez más gravosas. Endeudarnos en dólares, por más de que el endeudamiento sea bajo, por más de que el porcentaje de endeudamiento sea bajo, puede tener en el futuro consecuencias gravosas. Ya lo hemos dicho, la economía argentina es inestable y esto puede repercutir de manera muy negativa en las finanzas provinciales si no se lo realiza con la prudencia que se requiere. Y nos parece que esto tiene que ser dicho. No podemos pensar a Santa Fe como una isla y justamente por eso es que queremos poner sobre la mesa la necesidad de que se puedan de alguna forma poner en perspectiva estas cuestiones que tienen que ver con la relación de la nación con las provincias. Y para ir a lo concreto, a lo que vamos a votar en contra, en la discusión en particular, lo vamos a hacer respecto del artículo 13, que es el artículo del FONIT, del artículo 23, el de los pasaplanta del personal, de los artículos 42, 43, 44 y 46, que son los referidos a endeudamiento, que esto suscribimos las palabras del diputado Agosto, es absolutamente exagerado y además se mantiene tanto en la ley de autorización de endeudamiento de los 1.000 millones como en el presupuesto la posibilidad de utilizar este financiamiento para refinanciar deuda, algo que se había corregido y esta vez se decidió no corregirlo. El artículo 50 vamos a votar en contra, el 57, el 61 y el 62. Gracias.
Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Hemos tomado nota.